Listo. Bueno, nuevamente una disculpa porque no me fue posible dar el estudio en las 2 últimas semanas, pero bueno, gracias a Dios aquí estamos y gracias a Dios aquí buscamos un poco más de Dios y vamos a retomar nuestro estudio acerca del conocimiento de Dios. Hace 3 semanas tocó ver lo que es la adoración familiar, el estudio que hemos hecho también acerca de este punto. Entonces han sido ya varias semanas sin retomar este tema, por lo que si les parece bien haré un pequeño resumen de lo que llevamos. Estamos en el atributo de la integridad de Dios. La integridad de Dios refiere justamente al carácter perfecto de Dios. No se refiere a la perfección, que en su momento también hablamos de Dios, sino esto se refiere a esta completud de su carácter. Y como hablando de integridad como tal, no está expresamente contenida en la palabra de Dios referida hacia Dios, hemos entendido que hay 3 subatributos que se refieren a esta integridad: Dios verdadero, Dios de verdad y Dios fiel. Y es justamente en la fidelidad de Dios o Dios fiel en la que estamos. Hemos hablado acerca de que Dios cumple todas sus promesas, todo lo que Él ha dicho lo cumplirá. Él no cambia, Él es soberano, Él es todopoderoso, y gracias justamente a estos atributos, a todos los atributos que operan juntos, es que podemos ver que Dios va a actuar conforme a lo que ha prometido, conforme a lo que ha hablado, conforme al carácter de Dios. Es una garantía el hecho de que Dios sea fiel, porque todo lo que Él ha hablado lo cumplirá. Todo lo que Él ha dicho de sí mismo lo llevará a cabo. No nos vamos a llevar sorpresas, digamos, acerca de lo que Dios ha hablado o del carácter de Dios. Hablamos acerca de la fidelidad de Dios en la vida de Abraham en su momento, cómo se manifestó esta fidelidad de Dios aún a pesar de los tropiezos del propio Abraham. Y siendo que Dios es fiel, Dios es verdadero y Dios habla verdad, Él es digno de confianza. Debemos de confiar plenamente en lo que Él ha hablado. Dios es fiel, Dios dice y hace siempre lo que Él ha hablado y de acuerdo a su palabra. ¿De acuerdo? Aunque nosotros podamos quedarnos cortos a los estándares de Dios, Jesucristo vino y los cumplió, y justamente Él llevará a cabo todo lo que ha prometido porque Él es fiel. ¿De acuerdo? Vimos también acerca de cómo la Biblia habla acerca de que Dios es fiel, y habla este término hebreo de emet, refiere a estabilidad, a verdad y a confiabilidad. Es justamente la fidelidad de Dios la que nos da certeza para poder y saber esperar en Dios. Vimos también que esta fidelidad de Dios, como la refiere la palabra, es una especie como de vestidura de Dios, es decir, que recubre todo lo que Dios es, todo lo que Él ha dicho, todos sus atributos, es como una especie de manto acerca de esta fidelidad, como si Él estuviera vestido de ella. Esta fidelidad es inconmensurable y es una fidelidad que es completa, altísima y que rebasa incluso a nuestro propio conocimiento o entendimiento. Vimos que Dios es fiel y Él nunca olvida ni va a faltar a su palabra. Todo lo que Él ha dicho lo va a cumplir. Él es fiel para con su pueblo, para protegerlo, pero también para disciplinarlo. Vimos cómo la fidelidad de Dios brota hacia nosotros derivado de la fidelidad a sí mismo. Es decir, Dios no va a dejar de ser Dios, Dios va a cumplir o a ser fiel a su nombre, y derivado de que Él es fiel a su nombre, es que es fiel a su pueblo, fiel a nosotros. Hablamos de las promesas de Dios, cómo Dios no va a cambiar las promesas, quizás las retrase, como vimos ejemplos,
quizás las mejore en una especie de fidelidad acerca de mejores promesas de las que le había dado al pueblo de Israel. Tiene mejores promesas para su pueblo, para su iglesia, para sus verdaderos hijos. Y Dios no va a faltar a ellas. También hablamos justamente de la fidelidad de Dios en relación con los pactos, del pacto de salvación que ha hecho la Trinidad, y derivado de ese pacto de redención, o de salvación, pero ese pacto de redención establecido entre el Padre y el Hijo, es que vemos ese cumplimiento, ese pacto de gracia para con su pueblo. Va a salvar a su pueblo a través de la vida, la obra de nuestro Señor Jesucristo, a quien le prometió un pueblo tanto judío como gentil, y es justamente esa fidelidad la que llevó a nuestro Señor Jesucristo a cumplir todo lo que había pactado. Y justamente habiéndolo cumplido, él sabía que Dios, la fidelidad de Dios, lo llevaría a cumplir, a resucitarlo y a darle toda la gloria que tenía desde antes de la creación. Vimos Dios es eterno. Como Dios es eterno, Él antes de crear todo ya era. ¿Ok? ¿Perdón? Como ya era. Él existía desde antes de la creación. Y desde entonces desarrolló ese pacto de la redención, y pactó el Padre con el Hijo y el Espíritu Santo llevar a cabo este plan de redención del que hemos hablado. Vimos que gracias a esta fidelidad Dios nos guarda irreprensibles y nos va a llevar a la glorificación, es decir, va a perfeccionar, a formar en nosotros la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y también hicimos alguna breve reflexión en relación con el matrimonio. Y ahora sí, en el último estudio empezamos a hablar de este otro aspecto de la fidelidad de Dios. Dios es fiel en sus promesas, pero esas promesas, según vimos, no solo son promesas de bendecir, son promesas también de cumplir el castigo que corresponda a los pecadores, a los que aborrecen a Dios. ¿Ok? Y en este sentido, no sé si recuerdan, hicimos una referencia a 2 de Timoteo 2:13. No voy a entrar a fondo, pero debido a que está un poco relacionado con el tema que vamos a ver hoy, hago referencia a él. 2 de Timoteo 2:13 dice: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Y les comentaba cómo algunas falsas interpretaciones, erróneas interpretaciones, y algunos falsos maestros usan este versículo para decir: no importa, con que tú ya hayas hecho la oración del pecador, ya Dios se compromete contigo. Y estudiamos y analizamos el contexto justamente de este versículo y de este primer versículo, y vimos que realmente era muy probablemente era un himno antiguo de la iglesia primitiva. Y por eso leo desde el 11. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Es entonces que vemos que sí, habla de la fidelidad de Dios. Y si nosotros fuéramos infieles, Él es fiel. Pero no fiel para cumplir nuestros caprichos. No fiel para bendecirnos a pesar de que seamos aborrecedores de Dios. No, Dios es fiel a sí mismo, es fiel a su palabra, y quienes le aborrecen serán aborrecidos por Él y encontrarán castigo eterno de parte de Él. Quienes fueren fieles, quienes sufrimos con Cristo por la justicia de Cristo, quienes afirmamos el nombre de Cristo, es decir, afirmamos creer en Él, a pesar de las consecuencias, veremos su fidelidad, el cumplimiento de sus promesas. ¿Queda claro? Ahí es donde nos quedamos. Y entonces concluíamos justamente que
no es este versículo una promesa vacía, como lo dicen los carismáticos y pentecostales, de que Dios preserva a todo aquel que hace la oración del pecador. Vimos que Dios no se puede negar a sí mismo y debemos de interpretar el contexto completo. Es decir, quien va a recibir esa fidelidad de las promesas de Dios para ver esas promesas cumplidas será quien vea también frutos de santificación en su propia vida. Entonces, dentro de este mismo aspecto completo de la fidelidad de Dios, este aspecto que no solo lo lleva a cumplir las promesas de bendición, sino también las promesas en las que ha prometido castigar el pecado, si lo tomamos de la mano con el aspecto de los otros dos subatributos del Dios verdadero y Dios veraz, podemos afirmar junto con Gruden que Dios es confiable y fiel a sus palabras y en sus palabras. Pero esto implica todas sus palabras, es decir, las promesas entrecomilladas buenas y las promesas entrecomilladas malas. ¿Y por qué lo digo entrecomilladas? Porque aún las promesas de castigar el pecado, de castigar a aquellos que lo aborrecen, son buenas, porque Dios es bueno, Dios es justo, Dios es santo, y si somos justificados con Él, vamos a hallar gozo y regocijo en ver el cumplimiento de su justicia aún en aquellos pecadores. ¿Queda claro? Sí. Sepamos algo, como me lo ha preguntado Nando, ¿te acuerdas? Que si los buenos van al cielo, no, porque no hay buenos. Son los malos perdonados, los que hemos recibido gracia de Dios, los que creemos fielmente en Jesús, quienes vamos al cielo por sus obras, no por las nuestras. ¿Queda claro? Y en este sentido, me gusta mucho un ejemplo que pone Sujel Michelin acerca de un canal. Fíjense, en 1487, Bartolomé Díaz fue el primer europeo que navegó el estrecho sur de África y le puso a este lugar el Cabo de las Tormentas. Este Cabo de las Tormentas le puso así porque él cuando lo cruzó vio terribles tormentas al cruzarlo. No obstante, Juan de Portugal, cuando supo de este estrecho que existe al sur de África, le llamó el Cabo de la Buena Esperanza. ¿Por qué? Porque él creía que este cabo lo podría llevar a las Indias. Y eso, como sabemos, iba a ser un gran ahorro en costos, un significativo ahorro en tiempo que le llevaría a la corona de Portugal mucho dinero. Entonces, le puso el Cabo de la Buena Esperanza porque no tenía la certeza de que esto iba a pasar, pero tenía esta posibilidad, esta idea. Finalmente, Vasco de Gama, 10 años después, descubriría que esta esperanza era verdad. Y como bien dice Sujel Michelin, alguien dice, el primer nombre, es decir, el Cabo de las Tormentas, representa las dificultades del viaje. Y el segundo, el Cabo de la Buena Esperanza, representa la esperanza del final de este destino. Es decir, la esperanza del destino que se esperaría. ¿Ok? Y cito a Sujel Michelin. Sin quererlo, Juan II nos provee una buena ilustración de cómo debemos contemplar los eventos de la vida, aún los más difíciles. Y esto tiene que ver con la fidelidad de Dios, como lo vamos a ver. Si nosotros recordamos, cuando hablamos acerca del subatributo de Dios veraz o del Dios de verdad, vimos que Dios habla con su pueblo. Dios es un Dios que se comunica con el ser humano. Lo creó con esa finalidad. Y vimos que Él tiene 3 formas diferentes de hablar. La ley, que son los mandatos, los testimonios que nos informan acerca de quién es Dios, de su obra, de su carácter, de lo que Él ha hecho. Pero también hay una tercera forma en la que Él se comunica, y son las promesas, es decir, lo que Dios hará. Vimos en este sentido cómo esas promesas son tanto para bendecir como para maldecir.
Por eso resulta irónico, creo que les comentaba en el último estudio, que hay una Biblia que le llaman la Biblia de las promesas. Es una Biblia que los carismáticos, y no sé si los pentecostales en general, pero sin duda los carismáticos, estos que hablan acerca del falso evangelio de la prosperidad, de decláralo, de palabra de fe y todas estas aberraciones al verdadero evangelio, regalan o promueven estas Biblias de las promesas. Pero lo curioso es que son Biblias que no solo... ¿por qué le llaman de las promesas? Porque sombrean o resaltan aquellos versículos en donde ellos creen que hay promesas. Y un ejemplo de ello es, si me acompañan, Tercera de Juan 1, que dice... 2, perdón. Amado, yo deseo que tú seas prosperado de todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y entonces te decían, ya ves, Dios quiere que seas bendecido. No, es un saludo del apóstol Juan a su destinatario. Pero lo traigo a colación porque muchas veces queremos ver solo una parte de la fidelidad de Dios. Esa parte en la que Dios va a cumplir todo lo que ha prometido bendecirnos. Pero se nos olvida que también Él ha prometido castigar el pecado. Y si tenemos dudas a ese respecto, veamos la cruz de Cristo. Cristo fue a la cruz no porque valiéramos mucho, sino porque nuestro pecado es bastante aberrante a Dios, que lo tuvo que castigar aún en la carne de su propio Hijo. Fíjense. Cuando Dios rescató a su pueblo de Egipto, la desobediencia de este pueblo, el constante quejarse de estar en el desierto, los llevó a que un transcurso, un paseo que debió haberlo llevado, un viaje que debió haber durado 40 días, terminó durando 40 años. Y al final de ese viaje, o cuando ya se acercaba el final de ese viaje, a través de Moisés, Dios les dio una serie de promesas. Acompáñenme a Deuteronomio 28. O sea, ¿sí iba a durar 40? Ahí dice en la Biblia que iba a durar 40 días. Se estima que podía durar 40 días. Pero no lo dice, ¿verdad? No recuerdo. Deuteronomio 28. Para aquellos que estuvieron también en la secta, se acordarán de este capítulo. No lo voy a leer completo, pero quiero que veamos algunos versículos. Deuteronomio 28. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, bendito el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias. Versículo 9. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Versículo 12. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Y si quieren leer los primeros 14 versículos, encontrarán una serie de promesas acerca de las bendiciones de Dios. Pero fíjense, si nosotros vemos esa Biblia de las promesas, vamos a ver completamente sombreado estos 14 versículos. Pero fíjense, estas también son promesas. Versículo 15. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Insisto, las maldiciones que vienen por la desobediencia, por el pecado, son también promesas de Dios.
Maldito serás tú en la ciudad, y maldito en el campo, maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Versículo 19, maldito serás tú en tu entrar y maldito en tu salir. Versículo 22, Jehová herirá te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación, de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con añubio. Y te perseguirán hasta que perezcas. Versículo 26. Y tus cadáveres servirán de comida a toda ave del cielo y fiera de la tierra, y no habrá quien las espante. Y así podemos leer una serie de promesas de Dios de maldecir al pueblo si desobedeciera. Y los quiero llevar en particular a 3 versículos que quiero que pongan atención. Versículo 49. Jehová traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que vuele como águila, nación cuya lengua no entiendas, gente fiera de rostro, que no tendrá respecto al anciano, ni perdonará al niño. Y comerá el fruto de tu bestia y el fruto de tu tierra, hasta que perezcas. Y no te dará grano, ni mosto, ni aceite, ni la cría de tus vacas, ni los rebaños de tus ovejas, hasta destruirte. Si nosotros seguimos leyendo, vienen más maldiciones. Versículo 61, por ejemplo, asimismo, toda enfermedad y toda plaga que no está escrita en el libro de esta ley, Jehová la enviará sobre ti hasta que seas destruido. Versículo 68, y Jehová... Versículo 64, y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo, y allí servirás a dioses ajenos que no conociste, tú ni tus padres, al leño y a la piedra. Entonces, es importante entender la Biblia en su contexto. Y hago un pequeño paréntesis. Los libros históricos no los podemos interpretar como promesas genéricas para todos. Hay que entenderlas en su contexto, por qué lo dice y para qué lo dice Dios. Sin duda, la bendición de Dios viene a sus hijos por la obediencia a Cristo, y la desobediencia de su pueblo traerá consecuencias en este mundo. Y si no nos arrepentimos, traerá el castigo eterno. Eso es un hecho, y eso nos refleja el capítulo 28, esta idea general acerca del pecado. Pero esas promesas en concreto hay que entenderlas porque se las da Dios a un pueblo del cual vendría la simiente que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Pero tengamos cuidado, justamente en esta secta que se llama Camino Extremo, te decían, mira, ve todas las maldiciones que vienen por desobedecer. Mira las bendiciones que vienen por obedecer. Y lo que estaban haciendo era alentar un legalismo. Es decir, una obediencia independiente de Jesús para ser bendecido. Y la codicia en que ya de por sí existe en nuestros corazones. Cierro paréntesis en esta advertencia. Es que gracias al pecado de Adán y Eva, todos nosotros, todos los seres humanos, tenemos muchos pecados. Tenemos un pecado original en nuestro corazón y pecamos. Entre ellos, codiciamos cosas de este mundo. Si hoy muchas veces preferimos, por ejemplo, ponernos a hacer ejercicio en lugar de orar, eso es una codicia. Codiciamos cosas terrenales por encima de las verdaderas promesas de Dios. ¿Queda claro? ¿Nando? Sí, pero ¿Sí? ya estoy pensando. Ok, no te preocupes, ahí vamos. Entonces, bueno, cierro el paréntesis acerca de entender estas promesas y sobre todo entender los principios que se plantean en los libros históricos, como es el caso de Deuteronomio. ¿Qué sucede? Este pueblo que Dios sacó de Egipto y que anduvo errante 40 años en el desierto, no llegaría a la tierra de Canaán por su pecado. Habían olvidado que la tierra prometida era una tierra que fluye, de la que fluye leche y miel, no porque la tierra fuera bendita por sí misma, sino porque ahí habitaría
Dios con su pueblo. Lejos de ello, querían la bendición sin Dios. Y los únicos que, habiendo sido sacados desde Egipto, habiendo nacido en Egipto, y que salieron de ahí, y que sí llegaron a la tierra prometida, fueron Josué y Caleb. Ellos habían nacido en Egipto y llegaron a la tierra prometida. ¿Cómo? Josué y Caleb. Josué vio las promesas de Dios cumplidas, pero todas, o sea, en el sentido de que vio tanto buenas cuando Dios sostuvo a su pueblo, pero también cuando Dios castigó a su pueblo. Y por eso podemos encontrar Josué, capítulo 23. Josué capítulo 23. Aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor, que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, llamó a todo Israel, a sus ancianos, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y les dijo: yo ya soy viejo y avanzado en años, y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa, porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. Josué, el sucesor de Moisés, sería el instrumento de Dios para introducir a su pueblo a la tierra prometida. Y esa introducción implicó una serie de victorias tremendas sobre los pueblos cananeos que Dios también iba a castigar a través de su pueblo. He aquí os he repartido por suerte, en herencia para vuestras tribus, estas naciones, así las destruidas como las que quedan, desde el Jordán hasta el mar grande, hacia donde se pone el sol. Y Jehová vuestro Dios las echará de delante de vosotros y las arrojará de vuestra presencia, y vosotros poseeréis sus tierras, como Jehová vuestro Dios os ha dicho. Esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello ni a diestra ni a siniestra, para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis ni os inclinéis a ellos, mas a Jehová vuestro Dios seguiréis como habéis hecho hasta hoy. Pues ha arrojado Jehová delante de vosotros grandes y fuertes naciones, y hasta hoy nadie ha podido resistir delante de vuestro rostro. Un varón de vosotros perseguirá a 1000, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como él os dijo. Guardad pues con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios, porque si os apartareis y os uniereis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertareis con ellas matrimonios, mezclándoos con ellas y ellas con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Y he aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Pero así como ha venido sobre vosotros toda palabra buena que Jehová vuestro Dios os ha dicho, también traerá Jehová sobre vosotros toda palabra mala, hasta destruiros de sobre la buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Si traspasareis el pacto de Jehová vuestro Dios, que él os ha mandado, yendo y honrando a dioses ajenos, e inclinándoos a ellos, entonces la ira de Jehová se encenderá contra vosotros, y pereceréis prontamente de esta buena tierra que él os ha dado. Insisto, un libro histórico que hay que entender todas esas palabras y promesas que Dios había dado. Josué era fiel testigo de la fidelidad de Dios. Él no solo había visto el poder de Dios para sacar a su pueblo, él no solo había visto todo lo que había acontecido en el desierto con ese pueblo que, a pesar de ser pecador, que a pesar de ser desobediente, Dios lo había preservado.
Josué era testigo también de aquellos que habían pecado gravemente contra Dios y habían sufrido un castigo inmediato. Y entonces les hace esta advertencia: obedezcan y van a ver la bendición de Dios. Pero ojo, desobedezcan y van a ver la maldición de Dios. Y fíjense cómo resalta en los versículos 15 y 16 esta fidelidad de Dios, la buena palabra y la mala palabra. Pero así como ha venido sobre vosotros toda palabra buena que Jehová vuestro Dios os ha dicho, también traerá Jehová sobre vosotros toda palabra mala, hasta destruiros de sobre la buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Evidentemente no estamos hablando de una mala palabra en cuanto a moral. No es algo malo lo que ha dicho Dios. Como se los dije al inicio, Dios ha prometido justicia sobre el pecado, ha prometido castigar el pecado, y eso es bueno. Lo que pasa es que es una palabra mala para los que somos pecadores y que solo podemos hallar gracia a través de Jesucristo. ¿Queda claro? Tengamos cuidado y entendamos bien esta realidad. Esta palabra mala en hebreo es ra y se refiere a adversidad, aflicción, agravio, desgracia y, ojo, quebrantamiento. No es mala en el sentido moral, es mala para quien es pecador, para quien se resiste a Dios, para quien dice, bueno, estos mandamientos son buenos y los obedezco, estos no, y yo decido cuándo los obedezco. Para esa necedad va a haber quebrantamiento. ¿Qué sucedió? El pueblo entró. Dios echó la mayoría de las naciones. Y como lo dice el propio libro de Josué, Él dejó a este pueblo, a estos pueblos, a estas naciones, para probar la fidelidad de su pueblo, para ver si iban a cumplir, creer y cumplir lo que Dios les había mandado. El pueblo, sin embargo, se apartó de Dios. Se apartó de Dios. A lo largo de la historia de Israel, vemos que la que nos muestra la propia Biblia, no solo los profetas, sino también los libros históricos de Reyes, Samuel, Crónicas, vemos que hubieron reyes buenos y reyes malos. El pueblo no obedeció estas palabras, se mezcló con pecadores y terminó inclinándose ante dioses falsos, cometió idolatría. A lo largo de la historia, pero no solo cuando ya habían entrado. Esta realidad fue así incluso en el propio desierto. El pueblo pecó. Y fue una conducta reiterada que vimos a lo largo del pueblo, a lo largo de la historia. Moisés y Josué lo habían dejado muy claro. Éxodo 34:15. Éxodo 34:15. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses, y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán y comerás de sus sacrificios. Josué 24:20. Si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal, y os consumirá después que os ha hecho bien. La amistad con el mundo es enemistad con Dios. No hay vuelta de hoja. Sí, Dios nos deja en un mundo, como dice Jesús al orar antes de partir a la presencia del Padre. Él nos deja, no nos quita del mundo, nos deja en el mundo, pero pide al Padre que nos aparte del mal. Y es ahí, como dice Spurgeon, el discernimiento no es discernir entre lo bueno y lo malo, sino entre lo bueno y lo que parece bueno. El mundo es enemigo de Dios, y si no nos apartamos de él, vamos a sufrir las consecuencias. Dios, no solo conociendo la realidad del ser humano, conociendo a su pueblo, conociendo el corazón perverso que había en él,
Y viendo cómo se apartaban de su camino, mandó a profetas para reiterar estas advertencias que ya había dado desde el tiempo de Moisés. Isaías 22:17. Isaías 22:17. He aquí que Jehová te transportará a duro cautiverio, y de cierto te cubrirá el rostro. Muchas veces los profetas le estaban advirtiendo al pueblo de Dios: arrepiéntanse, arrepiéntanse, no están en los caminos de Dios, tengan cuidado. No obedecían, seguían en su constante rebelión contra Dios, y justamente les empieza a recordar los profetas acerca de estas promesas que vimos en Deuteronomio. Esta nación fiera que los arrebataría de su tierra. Ezequiel capítulo 2, versículo 4. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor. Capítulo 17, versículos 3 a 7. Y dirás: así ha dicho Jehová el Señor, una gran águila, de grandes alas y de largos miembros, llena de plumas de diversos colores, vino al Líbano y tomó el cogollo del cedro. Arrancó el principal de sus renuevos y lo llevó a tierra de mercaderes, y lo puso en una ciudad de comerciantes. Tomó también de la simiente de la tierra y la puso en un campo bueno para sembrar. La plantó junto a aguas abundantes, la puso como un sauce, y brotó y se hizo una vid de mucho ramaje, de poca altura, y sus ramas miraban al águila, y sus raíces estaban debajo de ella, así que se hizo una vid, y arrojó sarmientos, y echó mugrones. Había también una gran águila, de grandes alas y de muchas plumas, y de aquí que esta vid juntó cerca de ella sus raíces, y extendió hacia ella sus ramas, para ser regada por ella con los surcos de su plantío. Hace constantemente esta referencia. Cuidado, cuidado, le dijo a su pueblo, no sigan en estos caminos que aborrecen a Dios, si no va a venir el castigo. Esto que se les había prometido en Deuteronomio de este pueblo fiero, esta águila va a venir. Es por eso que nosotros aún debemos de tomar una decisión. Josué 24:14. Josué 24:14. Ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses de los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Versículo 20 a 24. Si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, él se volverá y os hará mal, y os consumirá después que os ha hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué: no, sino que a Jehová serviremos. Versículo 22. Y Josué respondió al pueblo: vosotros sois testigos contra vosotros mismos, de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron: testigos somos. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros, e inclinad vuestro corazón a Jehová Dios de Israel. Versículo 24. Y el pueblo respondió a Josué: a Jehová nuestro Dios serviremos, y a su voz obedeceremos. Debemos de tomar una decisión. Hay esas promesas de maldición si no lo hacemos. ¿Qué es lo que pasó? Insisto, el pueblo decidió desobedecer a Dios y la promesa de Dios fue cumplida. ¿Recuerdan cómo lo describió Dios? Deuteronomio 28, versículos 49 a 51. Jehová traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra que vuelve como águila, nación cuya lengua no entiendas, gente fiera de rostro que no tendrá respeto al anciano ni perdonará al niño.
y comerá el fruto de tu bestia y el fruto de tu tierra, hasta que perezcas, y no te dejará grano, ni mosto, ni aceite, ni la cría de tus vacas, ni los rebaños de tus ovejas, hasta destruirte. Dice Carl F. Cale: tal nación vuela como águila, la cual ataca a su presa con violencia, y se la lleva con sus garras, e Israel no entiende su lengua, de modo que no es capaz de ablandar su dureza o llegar a un acuerdo. ¿A quién se refería? A los caldeos. Ageo, capítulo 1, versículos 6 a 9. Ageo. Aquí está. Dice: sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traer madera, reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: porque por cuanto mi casa será desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Dios había mandado arrepentirse a su pueblo. ¿Y qué es lo que pasó? No lo hizo. Vieron las consecuencias de sus pecados. Vieron lo que traería esta desobediencia. El pueblo caldeo vendría a acabar con todo lo que tendrían. Esta descripción la vemos también en Jeremías 48. Jeremías 48. Versículos 39 a 40. No, 39 y 40, sí. Lamentad cómo ha sido quebrantado, cómo voló la espalda Moab, y fue avergonzado. Fue Moab objeto de escarnio y de espanto a todos los que están en sus alrededores. Porque así ha dicho Jehová: he aquí que como águila volará y extenderá sus alas como contra Moab. Capítulo 49, versículo 22. He aquí que como águila subirá y volará y extenderá sus alas contra Bosra, y el corazón de los valientes de Herón será en aquel día como el corazón de la mujer en angustias. Esta águila de la que está hablando Jeremías, no era otro sino el pueblo de caldeos, que también llegaría a acabar con su pueblo. Babilonia, Nabucodonosor. Así como lo describe Cale, un águila que con violencia agarra a su víctima, a su presa, y la saca de donde está. Que si vieron la crueldad el pueblo de Israel, de este pueblo caldeo, sin duda. Vamos a ver, si Dios quiere, el próximo estudio, más a detalle. Ya vimos cómo Dios cumplió estas promesas. Estas promesas de maldecir al pueblo que había rescatado, porque este pueblo se apartó. Dios no juega con el pecado. Tengámoslo claro. Vamos a ver, primero Dios, en el siguiente estudio, esta perspectiva de Jeremías en el libro de Lamentaciones. Vamos a ver cómo esta fidelidad de Dios que cumplió el castigo regresa nuevamente al aspecto de la fidelidad de Dios para bendecir a su pueblo. Aquí le dejamos, ya se cumplieron casi los 45 minutos, entonces voy a parar las grabaciones y terminamos.